Hola Virgo, bienvenidos a mi canal Tommy Infinito. Soy Tommy. Hoy vengo con el tarot a hacer una lectura de tipo general. Esta sí que la voy a hacer con una cruz celta, la cual nos habla o podría darte muchas luces en qué momento de tu vida estás o qué es lo que necesitas ir trabajando en tu propia vida. Hoy la cruz celta, eso sí, no viene a predecir tu destino ni tu futuro, sino que viene a mostrar aquello que tu alma necesita comprender para poder evolucionar. Porque te recuerdo que el tarot no cambia tu vida. ¿eh? Lo que hace el tarot modifica en el fondo o te muestra una serie de escenas o de acuerdo a cómo salgan las cartas, te muestran las distintas posiciones que en estos momentos tú estás teniendo en tu vida, ¿ya? Y desde ahí te hace tomar conciencia para poder comenzar a transformar tu entorno y tu vida misma, ¿ah? No tu entorno. Recuerda que en el fondo tu entorno cambia cuando cambias tú mismo o tú misma la forma en que ves las cosas. Vamos a cortar el mazo e inmediatamente voy a empezar a sacar tanto de abajo como de arriba la posición de las cartas. La primera carta que te aparece es la carta de la emperatriz. Mira, emperatriz y emperador, ¿ya? Tercera carta, el sumo sacerdote, el juicio, la fuerza, la torre, el loco, la muerte, el colgado y el ermitaño. Bien, querido signo de Virgo, tu lectura, la verdad de las cosas, te soy bastante honesto, viene bastante desafiante para lo que es tu realidad, ya tu crecimiento. Porque como esencia nos aparece la carta de la emperatriz. Esto significa empoderamiento personal, ya darte una propia ser nutricio para ti mismo, para ti misma, ya darte espacios que te permitan un crecimiento personal. La carta de la emperatriz también habla en el fondo de la fecundidad, esto de el poder crear ideas, ya el poder desarrollar ideas, el poder llevar mi mundo interno, poder llevarlo a una realidad y hacer visible aquello invisible que yo estoy deseando. Esta también habla de la carta de la maternidad como tal, ¿ya? Pero entiéndase no tan solamente el concepto maternidad como el tener un hijo, una hija, sino que el concepto de maternidad, y esto recuerde que aquí yo estoy hablando de energía, no estoy hablando de sexos, sino que es saber quizás incluso poder maternarse a uno mismo, que muchas veces el poder maternarse a uno mismo es algo que cuesta, ¿ah? Realmente. Y como desafío te aparece la carta del emperador. Ya, la carta del emperador es muy similar a la carta de la emperatriz. Ya, el emperador es la persona que ya no necesita absolutamente nada ni nadie para poder llevar sus proyectos a cabo. Ya, es alguien, es un líder, ya, que sabe que de parte de él dependen las situaciones ya o su propio destino en el fondo de cómo él lo sepa llevar sin caer en la autoridad o un autoritarismo que el emperador de repente podría caer. Ojo ahí, porque el desafío acá es llegar a un estado de emperador ya sabiendo tomar decisiones, sabiendo liderar, ya sin, sin ¿cómo se llama? Sin ser autoritario, tanto en mis relaciones, pero sobre todo conmigo mismo. En el inconsciente, en tu mundo inconsciente, se presenta la carta del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es una carta bastante buena, muy positiva en el mundo de, si lo vemos desde el mundo del inconsciente, y acá es una posición bastante favorable o muy positiva. Porque el sumo sacerdote habla en el fondo de la persona que ya tiene una estructura formada, ya, una estructura formada después de haber crecido, ya, o haber avanzado en un conocimiento. Es la persona en el fondo que sabe
en el fondo lo que está hablando realmente, lo que dice y lo que hace. Hay una, ¿cómo se llama? Es congruente ya con lo que proyecta con sus ideales, también la congruencia con sus ideales, y por lo que lucha en su propia vida. La carta del consciente, o la postura acá de esta tirada, que esta postura pertenece al consciente, es decir, lo que el resto sí logra percibir de mí, te aparece la carta del juicio. Y la carta del juicio, en el fondo, habla ya de tener una armonía total en tu vida. Ya el juicio significa que todos los patrones ya los patrones en el fondo que no me llevan a un crecimiento, sino que es un patrón de estancamiento, un patrón repetitivo, ya eso hasta este momento los he podido ir armonizando ya de forma consciente. Y de forma, por decirlo de una forma muy recta y de forma consciente, eh, ¿cómo se llama?, fiel a mis propios ideales. En la carta del pasado reciente te aparece la carta de la fuerza, ¿ya? Esta carta de la fuerza, en la tirada que estamos haciendo, en el fondo, en este momento, me habla de un cambio, ¿ya?, que has venido transformando en tu vida, pero con muchísima ternura en ti, ¿ya? Lo cual es muy maravilloso, porque la carta de la fuerza en el fondo es poder aprender a ser resilientes, ¿ya? Pero de una forma positiva, porque personalmente a mí no me gusta la palabra resiliencia, porque resiliencia para mí significa tener que adaptarme a una realidad que muchas veces yo no quiero adaptarme, pero lo hago porque hay que hacerlo, ¿ya? Por ende, la resiliencia para mí es una especie de falso adaptarse, sino que es como aprender a encajar en algo que quizás no quiero, una estructura que yo no quiero. Y con esta carta del sumo sacerdote, como tu carta del inconsciente y esta carta de la fuerza en el fondo, me indican acá que estás llevando un proceso de sanación personal, ¿ya? Muy transformador, muy transformador. Es decir, estás pasando quizás de, por decirlo, una emperatriz invertida, en caso de leer la carta invertida, es decir, de dependencias, de miedos, etcétera, te estás haciendo consciente de que tu vida realmente está cambiando, producto de tomar conciencia de tus propios ideales, de tu propio ideal de vida o tus propios sueños y poder seguir caminando y avanzando en tu crecimiento personal, querido Virgo. De por sí, Virgo o tu signo es un signo bastante estructurado, por ende esto me da... es muy lindo verlo porque en el fondo habitualmente los signos de Virgo, como tu signo, es un signo que es bastante autoexigente, con una autoexigencia enorme. Y que muchas veces es una exigencia que incluso para uno mismo ya es rígida. Sin embargo, acá con esta carta, que es la carta del pasado, vienes haciendo un trabajo de justamente esa autoexigencia tan rígida que a lo mejor tenías, a comenzar a autoexigirte con una ternura hacia ti mismo. En la carta del futuro próximo, por decirlo, te aparece la carta de la torre. Y esto, la verdad, las cosas no me llama la atención que vengas en esto, porque ya vienes de un proceso de transformación, ya que lo más probable aún lo vienes pensando, aún lo vienes rumiando, aún lo vienes meditando el cómo hacer el cambio. Ten por seguro que el cambio que tú estás buscando se va a producir, puesto que algo va a pasar, un detonante en tu propia vida que va a producir un quiebre, una fractura, ya, lo cual te va a llevar en el fondo a
armonizar aún más este proceso, ¿ya? O a descubrir de forma mejor este proceso que tú vienes transitando. La carta del momento presente, del estado actual, te aparece la carta de El Loco, lo cual es una carta muy positiva, hermosamente positiva, porque en el fondo el loco es la persona que realmente se está atreviendo a dar pasos ya que antes quizá lo limitaban, la limitaban. ¿Mm? Es de forma consciente atreverse a dar esos pasos, a romper esas estructuras, ya sabiendo que en el fondo el quebrar esas estructuras es para un crecimiento personal mejor, que me va a llevar a estar en mayor estabilidad conmigo mismo, con mis relaciones, con mi trabajo, con mi entorno en el fondo. ¿Ya? Donde en el fondo ahí habían sombras en algún momento, me estoy atreviendo a abrir esas puertas y prender la luz que hay dentro de esas habitaciones en el fondo, sin tener miedo, ¿ya? Pero con mucha ternura, abrazando aquellas oscuridades que yo me pueda encontrar al encender esas luces de nuestras habitaciones de nuestra alma, que muchas veces no nos atrevemos a explorar al 100%. Tu entorno, ya cuando digo acá es la posición de esta carta, que esta es la única carta que no habla de ti, sino que habla de tu entorno más cercano. Cuando me digo tu entorno más cercano, son las personas que comparten un día a día contigo, sean tu familia, tus amigos, ya tu madre, tu padre, tus hijos, etcétera, quien sea, y con quien tú te atreves a expresar lo que tú vas sintiendo. Tu entorno en este momento es sumamente favorable porque en este te aparece la carta de la muerte. Y la muerte, ya como es el entorno, tu entorno en este momento también te está empujando de alguna forma, te está mostrando, te está espejeando de que es importante que termines o continúes ese proceso de destrucción, de tomar conciencia, de atreverte a dar los nuevos pasos para dejar morir realmente una versión antigua que ya no, que no te sirve, que no te apoya, que no te nutre, ¿ya? Que no te empodera. ¿Ah? Quizás en algún momento sí te empoderaba y en este momento ya no, porque justamente hay un proceso de cambio y tu entorno es sumamente favorable para que realmente tú te atrevas a dar ese paso. Aquí hay un miedo sumamente profundo, ya tuyo, que es un poquito el miedo a quedarte estancado en ese pensamiento, ya de atreverte realmente a dar los pasos, porque acá en la carta del miedo profundo te aparece la carta del colgado. Y la carta del colgado, por lo menos en esta tirada, ya salga en la posición que salga, si sale al derecho o sale invertido, ya aquí se lee como invertida. ¿Ya? Si la carta hubiera salido invertida, aquí se lee al derecho y a la inversa. Y la carta del colgado en el fondo es como miedo, ¿ya? Es justamente caer en un estancamiento mental o en un sobreanálisis de la situación y no llevarme a poder dar ese paso, quedarme solamente con la idea, haber visto todas las posibilidades que pudiese acontecer, pero no atreverme a dar el paso realmente a que cambie. Ahora bien, te lo advierto sí o sí, es decir, tú te quedes ahí mirando o te decías avanzar realmente, hay una estructura en tu vida que sí o sí se va a caer, sí o sí se va a caer y te va a orillar a un cambio personal que te aseguro no te vas a arrepentir de ese cambio. Como última carta, que esta sería como la tendencia al resultado, te aparece la carta del ermitaño, ¿ya? La carta del ermitaño, pucha, tiene muchas interpretaciones en el tarot, ¿ya?
Para mí sigue siendo una carta muy positiva. ¿Por qué motivo? Porque en el fondo el ermitaño es quien te lleva realmente a apartarte del mundo para poder mirar tu complejidad, tu integridad, ¿ya? Y sabiamente, después de haberlas conocido, por eso es que no tengas miedo a conocer tu propio interior, es la persona que termina brillando y termina siendo un guía, ¿m? termina siendo, eh, termina siendo el pastor y no termina siendo una oveja, por decirlo de una forma. Es la persona que sabe hacia dónde tiene que ir y qué es lo que debe hacer. Y mira la sintonía que se produce entre lo que es la carta del ermitaño y la carta del emperador, porque el emperador es en el fondo también es alguien sabio que de los malos momentos ha sabido aprender a transformar las cosas y volver a empoderarse en su propio trono, ¿ya? Y el ermitaño en el fondo es quien rige o quien conoce su propio interior y desde ahí nace su fortaleza ya para poder cambiar la realidad que en la actualidad tiene. Sin miedo, ya, sin miedo, sino que transformando aquel mundo interior. Y todo esto, bueno, con la invitación siempre de la carta de la fuerza, que todo esto es mirar tu interior, no autoexigirte, ya, hacerlo con mucho cariño, porque los procesos de transformación tienen y obligatoriamente pasan por un momento eh, de dolor, de duda, de miedo. ¿eh? Pero la transformación siempre es buena, siempre es positiva, sobre todo si es que dicha transformación de nosotros mismos nos hace resurgir con una versión mejorada de nosotros mismos, con una versión de mayor empoderamiento, de mayor confianza en lo que nosotros realmente sentimos y creemos. Querido signo de Virgo, tu lectura realmente es maravillosa. Por último, quiero regalarte un consejo, quizás, tómalo como oráculo o lo que quieras, de estas cartas que tengo acá, que son tarjetas que hablan sobre las emociones que nosotros tenemos. Muchas veces podría ser que te sirva de complemento a esta lectura. Vamos a ver que salte una. Se dio vuelta esta, ¿ya? Se dieron vuelta dos, pero voy a tomar la que está encima, que es la carta de el bienestar. Y dice, el bienestar es una sensación de armonía y equilibrio en todos los aspectos de tu vida, incluyendo el físico, emocional y el mental. Es sentirse en paz contigo, cuidar de tu salud y estar en sintonía con tus necesidades y tus valores. Es un viaje continuo y personal, ¿ya? Y no hay una fórmula única para todos, sino que cada uno, tú, encuentra lo que funciona mejor para ti. Querido signo de Virgo, si te gustó el video dale al like, ya comenta, comparte, suscríbete a mi canal, me ayudas muchísimo a mi crecimiento, al crecimiento del canal. Si necesitas alguna lectura más en privado, en este momento en pantalla aparece ahí mi correo electrónico y también está en la descripción de mi canal. Ahí tú me escribes ya y te entrego toda la información. Por lo pronto me despido, te dejo un abrazo enorme, enorme y nos vemos en tu próxima lectura. Chao.